Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Le meto la verga? ¿Qué es lo que sigue? En ese momento yo no sabía ni qué hacer, bro. Yo no sabía si robarla, besarla, amarrarla, atropellar. No sabía, no... Hola gente linda, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cómo fue mi primer amor. No fue lo más romanticón que se podrán imaginar, pero sí fue algo que se recuerda. El primer amor nunca se olvida. El primer amor siempre lo vas a tener en tu cráneo, por más de que trates de olvidarlo. Eso es igual que cuando conociste a tu tío más personalmente. Eso ya se queda ahí plasmado. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? 2000 años más tarde. ¿Será que les cuento lo del pepino? No, eso no. Ok. Chicos, bueno, resulta y pasa, esto acontece en el año 1900. Mentiras. Esto fue hace 10 años, loco. No, esto fue hace... 2000 años más tarde. Men, esto fue hace 14 años, brother. Tenía 10 años, loco. Tenía 10 años. Me acuerdo tanto que conocí a la chica. La chica era de mi mismo vecindario, del mismo barrio, del mismo caserío, como lo quieran llamar. Y recuerdo tanto que yo me hice amigo del hermano de la chica. Me hice amigo, los dos no la pasamos. Era mi mejor amigo, el compita. Y ahí me di cuenta que me gustaba el papá. Ah, no, así no era. Una vez, de la nada, dijo, vamos a jugar con mi hermana. Y trajo a la hermana. Yo al ver la hermana me pareció muy linda. Yo dije, es hermosa. Y empezamos a jugar. Típico 10 años. Yo no sabía si era hombre o mujer. Yo no sabía si mi palanca... Yo no sabía ni que tenía palanca, men. No sabía nada de eso. Y... ¡Ay, loco! Y bueno, empezamos a jugar todo, tiki. Y de ahí yo dije, esa chica tiene que ser mía. En mi mente yo dije, esa chica tiene que ser mía. Y empecé a decirle como, cada vez que salíamos a mi amigo le decía, traiga a tu hermana. Y él me miraba como, ¿y por qué? ¿Por qué mi hermana? Y yo, trae a tu hermana, que es muy divertida. Muy divertida hasta que le metía la poronga. Bueno, empezamos más con el tiempito a convivir más con la hermana. Yo notaba que ella ya me tiraba miradita, yo le tiraba miradita, no sé si era tuerta, no sé qué pasaba, pero ella tenía también una amiga. Y la amiga le gustaba a mi amigo. Eso parecía ahí Pasión de Gavilanes, men. Eso ya era Pasión de Gavilanes de esas... La tercera temporada la debimos haber hecho nosotros. La tercera temporada. Y resulta y pasa que empezamos como a expresar ese amor. Empezamos con mi amigo a hablar de eso. Y él me decía, no, esa chica me gusta, me está gustando mucho la amiga de mi hermana. Y yo, a mí me gusta tu hermana. Así de frente se lo dije. Yo estoy que le meto la poronga a tu hermana. Bueno, tampoco se lo dije así, se lo dije más discreto. Le dije, la verdad a mí me gusta tu hermana, me parece muy linda. Y él pues no se lo tomó a mal. Dijo, bueno, vamos a hacerle, vamos tiki. Bueno, así fue. Empezamos a pensar ideas de cómo conquistarlas. Y a mí se me ocurrió de escribirle una carta, men. Sí, yo sé, romántico, Romeo 2.0. Me llaman Romeo. Escribirles una carta, bro. Chica, aún quedamos hombres así. Bueno, empezamos. Yo le escribí un vallenato, bro. Le escribí todo el vallenato. Le ahorré la ida a escucharlo. Le ahorré la ida. Se lo escribí, men, como 3 horas. Eso parecía un trabajo escrito. Eso parecía un ensayo de la Primera Guerra Mundial. Nos van, qué galán. Le escribí un ensayo como de 3 hojas. Ahí, la canción. Y al final le decía... Te quiero, brother. Te quiero. Yo creo que por eso sigo virgen, brother. Le escribí te quiero, ven. Ni siquiera la conocía y ya. Te quiero. Brother, así somos los hombres, chicas. Valórenos, por favor. Ya estamos cansados de esto, ya. De que no nos valoren. De que no nos quieran como lo merecemos, chicos. Ni una más. Every now and then I
ni un soldado más caído, por favor. Bueno, continuemos la historia. Entonces, le escribí la carta a Tiki y le compré una chocolatina. Esa chocolatina me tocó ahorrar como una semana. No comí, bro, detrás de que parecía un esqueleto, ya estaba como esa palma. Y para comprarle la chocolatina, Tiki se la envolví ahí con moco, digo, con cinta, le pegué cinta y la doblé toda. Eso quedó como un blon, quedó como un porro, quedó eso. Quedó ahí tremendo porro. Y yo le dije a mi amigo, estoy listo. Y él me dijo, yo también ya la escribí. Él también escribió una carta, no sé qué poronga le escribiría. Una letra de Anuel, no sé. Pero yo sí le escribí un vallenato muy bonito, ¿eh? Todo completo, bro. Yo era como imbécil, como si nunca lo hubiera, como si no tuviera un equipo para escucharlo. Como si no... No sé por qué le escribí un vallenato, bro. Bueno, entonces fuimos, le entregamos la carta y nos perdimos, nos fuimos a la mierda. Yo estaba más asustado, bro. Yo sudaba como un pollo en asadero. Yo sudaba demasiado. Yo dije, donde me vea alguien, dice, ese se va a morir, ese niño me va a morir. Men, nos fuimos corriendo cada uno para sus casas, tiki, tiki, tiki. Y yo le decía a mi amigo, no sé, ella me va a decir que no. Y él que sí. Cálmate, perra, me decía. Tranquilo, que te va a decir que sí. Y yo todo asustado, bro. Yo estaba sudando, nerviando. Yo estaba nervioso, men. Yo estaba como esa pared, blanco. Yo estaba asustado, loco. Yo estaba asustado. Y más tarde me fui a comer. Y luego salimos con las chicas. Yo me la acerqué y le dije, ¿leíste la carta? No. Ella se empezó a reír, bro. Ella se empezó a reír y me dijo, ¿por qué me escribiste un vallenato? Se los juro que es la hora que sigo pensando por qué le escribí un vallenato. Sabrá Jesucristo qué me pasó en la cabeza. Estaba drogado, no sé, como lo envolví en un porro. Pensé que, no sé, men, no sé por qué le escribí un vallenato. No tengo ni idea. Hasta el día de hoy, no sé por qué se casó a Onay. No, mentira. Hasta el día de hoy, no sé por qué le escribí un vallenato, men. No sé, andaba fumado, no sé. Bueno, el caso es que ella me dijo, ¿por qué me escribiste un vallenato? Entonces yo le dije, para ser más romántico, le dije. Maravillosa jugada. El caso es que la chica se rió y algo importante que me faltó contar, brother. Ahí al final de la nota yo le escribí, ¿quieres ser mi novia? Al final de la nota, brother, al final de la puta nota le escribí, ¿quieres ser mi novia? Y yo, asustado, bro, yo estaba temblando, mi boca temblaba, eso yo parecía ahí, men. Y yo le dije, y en fin, ¿sí o no? El corazón me hacía, el corazón me hacía así, men. Parecía un colibrí, bro, parecía un conejo, así, un conejo de la India. Men, eso se me iba a explotar el corazón, como a 400 por hora iba ese corazón, yo, iba a petar. Men, y ella me miró y me dijo, sí quiero. Men, yo estaba pero de blanco pasé a rojo. Yo todo nervioso. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Le meto la verga, ¿qué es lo que sigue? En ese momento yo no sabía ni qué hacer, bro. Yo no sabía si robarla, besarla, amarrarla, atropellar. No sabía. Entonces me acerqué y le di un piquito, bro. No sé ni qué le di, hermano. Ese fue mi primer beso, loco. Y ya mi Gampi se le estaba... Yo dije, acá hay algo con vida, acá hay algo que se está moviendo. Ya empecé a notar que mi Gampi se levantaba. Yo dije, esto es increíble. Men. Men, después de eso, yo era feliz. Yo salía a jugar y era feliz, brother. Yo le daba era puros piquitos. Yo no sabía ni besar. Yo ni sabía que tenía que usar mis labios para besarla. El caso es que eso no se olvida, brother. Y duramos como un mes. Duramos un mes. Y ella se cuadró con otro amigo del barrio, brother. De pequeño ya estaba valiendo madre, loco. Ya estaba... La traición de todo estaba sufriendo en ese tiempo. A los 10 años yo ya sufría de todo, bro. Yo ya sufría de todas porongas, ya. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Voy a empezar a traer mucho contenido así de anécdotas, didácticas, cositas. Ustedes solo aprovechen el contenido, dejen su bonito me gusta, escríbanme en los comentarios qué tal les pareció el video, si volvimos a traer otro video.
No prendí el bendito aro, men. Soy idiota. Si quieren más videos así, coméntenlo ahí en el chat. Tiki, brother, increíble. Se ve el pepino en el piso. Tiki. Y seguimos trayendo muchos videos, contenido y demás para toda esa gentita linda, sabrosa, que les guste este tipo de contenido. Besitos en el yoyopo, en el Anastasio. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente video.